Doctor Roger Bartra, antropólogo, sociólogo, académico y autor del libro de reciente aparición, Regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador. Antes que nada, con mi admiración de siempre, le agradezco mucho su confianza en mí, en este espacio, y gracias por esta conversación anticipadamente, maestro. Es un placer, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Me encanta la idea de que conversemos. Gracias, maestro, igualmente. Apenas ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a fustigarlo a usted con que abandonó sus ideales de izquierda para ser cooptado por el conservadurismo, eh, vía Letras Libres de Enrique Krause. ¿A qué atribuye usted haberse convertido en nueva obsesión para el presidente? El problema que tiene López Obrador conmigo es que esa etiqueta que él utiliza contra todos sus críticos no funciona para nada, porque yo soy un intelectual evidentemente de izquierda desde hace decenios, y eso le incomoda mucho. Yo soy una voz crítica que viene de la izquierda y que está afirmando que el gobierno de López Obrador es un gobierno populista de derecha. Eso le genera una gran molestia, y lo único que atina a decir es que cambié de ideas y me pasé al conservadurismo y me compraron. Eso no son más que insultos. Él no es capaz de o no quiere entrar al debate directo, a explicar las ideas, a confrontar una crítica que está haciendo un análisis de su gobierno y que revela mi análisis, que es el que expongo en mi libro, Regreso a la jaula, revela que se trata de un gobierno reaccionario, populista, de derecha. A ver, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cree usted que López Obrador ya tenía esa estrategia de simulación preconcebida de presentarse así como un candidato de izquierda y luego fue girando a la derecha ya como presidente? No creo. Yo, la verdad, yo he escrito sobre el tema desde hace mucho, sobre todo desde la época de las elecciones del 2006, donde ya hablé de López Obrador como un candidato a la presidencia de derecha, conservador. Yo creo que él forma parte de una corriente que arranca del PRI, que se consolida dentro del PRI, que se cinde después del PRI y funda se funde con un partido que era de izquierda, aunque el PRD, pero un partido que tenía diferentes alas, una ala Sí. socialdemócrata, bueno, varias tribus, como se les solía llamar, y todavía se les llama así. Una de esas tribus era una tribu populista de derecha, que era la que encabezaba López Obrador y que se confrontó con otro populismo, el de Cuauhtémoc Cárdenas, que era más centrista o más de izquierda. Así que yo creo que López Obrador es un populista de derecha desde el origen, desde que estaba en Tabasco, militante fanático del PRI. Yo creo que en el fondo no ha cambiado. Él no ha cambiado gran estilo, se fue sintiendo siempre persiguiendo el poder, porque ese ha sido realmente algo que lo ha caracterizado desde el comienzo. Así que yo no creo que haya engañado a nadie. Yo creo que mucha gente se engañó sola, porque como creció dentro de un partido calificado de izquierda como el PRD y sin hacer mayor análisis de las diferentes corrientes que había en el PRD, entonces lo calificaron de izquierda. Él dejó que lo calificaran así, fundó un partido, Morena, en cuyo programa la palabra izquierda aparece una sola vez como de pasada. Así que yo creo que estamos ante un fenómeno de populismo de derecha muy claro. Yo diría que está sacado de un manual. ¿Habría algunos ejemplos para el cabal entendimiento de quienes nos ven y nos escuchan, maestro, de acciones
posiciones o posicionamientos que lo ubiquen en la derecha o el derecha extrema, como usted dice? Sí, sin duda alguna, hay muchos rasgos de su gobierno. Yo pondría en primer lugar la militarización. La gran militarización es una característica claramente derechista que incluso contradice lo que alguna vez él había pregonado, seguramente presionado por posiciones de izquierda de su entorno. La militarización, pues, la negativa a una reforma fiscal avanzada y progresiva. Esa es otra peculiaridad. Su insistencia en valores, en valores morales y éticos que parecen sacados del manual de costumbres de Carreño, francamente atrasado. Su postura ante el movimiento feminista, completamente opuesto. Su política económica es francamente regresiva. Hay muchos elementos que permiten calificarlo como de derecha, pero es al mismo tiempo populista, es decir, tiene esos rasgos de reparto de beneficios en flujo monetario directo, no fortaleciendo instituciones de seguridad social, del welfare state, como se decía antes, sino directas, con el objetivo de ganar apoyo de la población. Ese es su lado populista. Ahora bien, mencionó usted la militarización y bueno, recordemos con quienes nos ven y nos escuchan que eh, a los militares se les han entregado ya, les ha entregado ya el gobierno de López Obrador el control de puertos, de aduanas, ahora aeropuertos, y ha anunciado que se les va a entregar Santa Lucía y el Tren Maya y que los beneficios van a ser para el ejército, como si se tratase de endosar las acciones de dos grandes empresas. ¿Esto es un rasgo de gobierno o estamos hablando ya de acciones inscritas en la ilegalidad? No se puede, entiendo yo, disponer de obras que se financiaron con dinero público y entregárselas a una entidad. Yo creo que ya la intervención del ejército de manera masiva en tareas civiles tiene un carácter inconstitucional. Pero si además se las entrega como, de hecho, propietarios de una empresa financiada por el Estado, ya eso suena, a mí me suena, yo no soy abogado, pero me suena que es ilegal. En todo caso, es una característica de su gobierno esta extrema, acentuada militarización. Eso es peligroso, es muy peligroso en América Latina, donde desgraciadamente hay una tradición muy antigua de militarismo. Los militares no son una entidad democrática que está llamada a cogobernar. Y en el caso de López Obrador, ellos están cogobernando. Todas las mañanas se reúnen los militares con López Obrador temprano para definir el curso de la política. Me parece que es un verdadero exceso y algo extremadamente peligroso. Yo afirmo en mi libro que hay el peligro que esté ahí creciendo un monstruo. Dos preguntas finales. Una y otra vez, López Obrador y sus seguidores argumentan que obtuvieron más de 30 millones de votos. O sea, pero cree que eso le da derecho a él y a su gobierno de imponer un modelo a ultranza y a polarizar entre chairos que están conmigo y fifís que están contra mí. No, eso, 30 millones de votos lo llevaron a la presidencia. Por cierto, yo en el libro hago una reflexión sobre el origen de esos 30 millones de votos. Encuentro que una buena parte procede directa o indirectamente del PRI y del gobierno de Peña Nieto. Eso es algo muy, muy importante. Un acuerdo entre López Obrador y Peña Nieto.
Bueno, yo no sé si hubo un acuerdo o no, porque eso lo han mantenido en la penumbra. Se sospecha que sí, o hubo una serie de acuerdos parciales, pero es evidente que los sindicatos ligados al PRI, gobernadores priistas, etcétera, canalizaron votos hacia Morena y hacia la presidencia. Y también es evidente que el gobierno de Peña Nieto hundió al candidato más fuerte, a Ricardo Anaya, de manera ilegal. Eso fue un acto muy corrupto. Y además presentó un candidato que era un perdedor nato, Mid. Así que el PRI es en buena parte el responsable del triunfo de López Obrador. Yo espero que ahora en las próximas elecciones los priistas recapaciten y vean que han provocado, además de un suicidio a su propio partido, una agresión a su propio partido, pues han enfrentado a México a una situación muy dañina. Así que, pero todo eso no le da derecho a López Obrador a cambiar los términos de la Constitución, a falsear de manera ilegítima e ilegal la mayoría en el Parlamento, en el Congreso, a nivel inconstitucional, con una sobrerepresentación que se pasa la frontera que establece la Constitución de 8%. Son actos ilegales como los que además parece que está empezando a cometer estos días, de meterse directamente en el proceso electoral. Maestro, ¿coincide usted en que estamos enfrentados los mexicanos, decía, entre chairos, fifís, amloístas, antiamloístas? ¿Y que esto ha sido en buena medida provocado por el propio gobierno de López Obrador, el mismo? La división o las fracturas en las sociedades democráticas son normales. Hay diferentes opciones políticas. Hay ciertos momentos en que estas contradicciones se exacerban mucho y a veces gobiernos de carácter populista o de carácter dictatorial exacerban enormemente las divisiones y sobre todo las polarizan, los buenos y los malos, los liberales y los conservadores, Mm. los que tienen la razón y los que están equivocados. Esta es la situación en la cual el gobierno de López Obrador está llevando a la sociedad, a dividirla en dos tajantemente, pero en la realidad sabemos muy bien que la oposición, por ejemplo, es enormemente plural. Son 3 o 4 o 5 partidos, 4 partidos muy diferentes entre sí, más o menos coaligados, y Morena también es un partido lleno de fracturas y de tribus. Así que hay una inmensa polaridad, una inmensa pluralidad. Pero el gobierno de López Obrador está intentando dar la imagen de que solo hay dos alternativas. Y eso no es cierto. Nosotros tenemos que vivir en una sociedad plural, aceptar esa pluralidad de voces y que éstas se reflejen en la política, en el Congreso, en los medios masivos de difusión, etcétera. Ahora sí, finalmente, maestro, ¿qué vamos a decidir los mexicanos el próximo domingo 6 de junio, cada vez más cercano? ¿Qué vamos a decidir? Bueno, cada mexicano va a tener que decidir en su propio distrito electoral. Desde luego ahí va a tener que decidir por un candidato a diputado de muchos partidos. Algunos están coaligados, otros no. Va a tener que decidir ahí. En muchos casos va a haber elección de presidentes municipales, de alcaldes, y en 15 estados se van a elegir gobernadores. Ahí también aparecen diferentes opciones. Esa polaridad es artificial, pero impuesta en las condiciones actuales por un gobierno que tiene fuertes tendencias autoritarias y que quiere ganar a toda costa de nuevo el Congreso de una manera avasalladora, de tal manera que no haya equilibrio de poderes. Eso sí está en juego. Si se equilibran los poderes en el Congreso o se mantiene ese avasallamiento ilegal que hay actualmente. La sociedad mexicana es muy plural, muy plural. Pero las tendencias autoritarias dentro del gobierno, encabezadas por el presidente, están queriendo simplificar las cosas. También a nivel de la intelectualidad o de los críticos, o son buenos y alaban al gobierno,
y apoyan las ¿Por posiciones qué, oficiales. por qué nos ha visto como enemigos? No solamente como adversarios o como críticos, sino como enemigos a periodistas, medios o intelectuales que cuestionan, como en cualquier democracia, determinados actos de gobierno. Ese es el problema. Él se ha imaginado, tiene en su cabeza un escenario de guerra como en el siglo XIX, en tiempos de Juárez y de Maximiliano. Está pensando en términos militares, en términos de guerra, y por lo tanto no hay adversarios, son enemigos a los cuales hay que destruir. Y esa ha sido la pretensión del gobierno, destruir el sistema de partidos, y por eso no solamente los ha atacado frontalmente a los partidos de oposición, sino ha atacado al INE, el instrumento autónomo que ha permitido la transición a la democracia. En el fondo, lo que López Obrador está es contra la transición democrática, esa misma que le permitió a él ganar. Maestro, ya son dos intervenciones casi virulentas contra usted. ¿Se siente amenazado por López Obrador? Bueno, amenazado verbalmente, sí, desde luego. No, digamos que para mí es una situación muy novedosa que un personaje de tanto poder, el presidente de la República, se meta personalmente contra mi persona, además, no tanto contra mis ideas, sino contra la persona. Eso es inquietante. Por eso hemos pensado que la libertad de expresión está amenazada, porque cuando un personaje tan poderoso, el personaje más poderoso de la nación, se mete a insultar y a criticar con ferocidad directamente a sus críticos e intelectuales, eso me parece que es muy peligroso y muy dañino. Ya, maestro, pues con toda humildad, cuente con ese servidor y creo que con decenas de miles más que hemos abrevado en sus libros, en sus artículos, en sus conocimientos, con una admiración siempre creciente. Yo le aprecio mucho su confianza en nosotros. Este espacio se queda abierto y cuente usted con nuestra solidaridad, con nuestra admiración y nuestro cariño, maestro Bartra. Pues muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por acogerme en este programa. Muchas gracias por la inteligente conversación. Es un placer y ojalá lo repitamos. Muy pronto, seguramente, maestro. Le aprecio mucho. Le mando un abrazo fraterno, grande. Gracias. Igualmente, Hasta pronto. Gracias. hasta pronto.